su bata de cola, su torbellino de colores. Una niña de fuego que encendía los tablaos, desgastando sus tacones al ritmo de la zarzamora. Gitanita de Jerez que se las maravilló para ser de todos los lugares que pisaba, al ritmo de un lerele, de una pena de lunares y un quejío canastero. De flores que sembró con su pasión, con su fuerza, con sus tablas, su gracia y sus volantes. Es la voz, el temperamento y el tronío de Lola Flores, la faraona. La estela de su arte, los artistas que llevan el apellido Flores y su público incondicional mantienen viva al artista que mejor movía la bata de cola. Hablando de su sello característico, como podéis ver, baile flamenco y bata de cola. Parece que lo uno no puede ir sin lo otro. Además de lucirla por todo el mundo, la convirtió en la alta costura de la moda española, en sus casi 2 siglos de historia. Concebida en Andalucía en el último tercio del siglo XIX como una prenda práctica que permitía a las bailadoras recogerla, ir por la calle y soltarla al llegar a los cafés. Los vestidos de siluetas ceñidas, adornados con finos encajes y terminaban en una graciosa cola. Un traje que no ha dejado de moverse entre la tradición y la transgresión. Algunos trajes de Lola Flores llegaron a pesar hasta 25 kilos. Y aunque las batas de cola ya no suelen pasar de 1,5 metros, Lola Flores las llegó a llevar hasta de 3 metros. Darle movimiento tiene sus secretos, su dificultad para el artista en el escenario y para el sastre en el taller, pues tiene que estar muy bien cortada para que los volantes se muevan. Un bloque que demuestra que el arte y la pasión eran inseparables en su vida. ¿Por qué abandonó la bata de cola? ¿Que yo he abandonado la bata de cola? Pero yo ¿desde cuándo no me ve? Pero si yo me pongo la bata de cola, si ese es mi sello personal, cuando salgo al teatro o hago una gala, la bata de cola mía no me la quito ni queriendo y canto torbellino de colores, que estoy más vista ya que la más, pero ese es mi sello. Después ya puedo cantar lo que sea, pero mi bata de cola no me la quita nadie. Tanto como para llevárselos a la tumba. Y moriré con ella. No en el escenario, por supuesto, haré lo posible para que no. Pero a lo mejor pido que en la caja me la metan. Otra pregunta. La bata de cola. Y es que solo Lola podía hablar de su funeral y tronchate de la risa. Otra pregunta. Buenísimo. Buenísimo. Con ella en el plató, cualquier cosa podría pasar. Y esta es una de las cosas que, pues, fueron muy graciosas y es uno de los vídeos que siempre rondan por ahí de Lola Flores, ¿no? Otra pregunta, por favor. Lola, una vez más, demostraba que el arte no solamente estaba en cantar y bailar, sino en tener un humor inimitable, vamos. Se hace con todo el personal. El ritmo. He tenido que cortar el vídeo porque 5 minutos después seguían riéndose. ¿Crees que el abanico ha tenido un lenguaje en aquella época? Y en esta época, Bueno, pero que se conoce en menos. todas las épocas el abanico tiene lenguaje. Por eso que cuando uno rebusca en YouTube, siempre se queda viendo un vídeo tras otro, tras otro, tras otro. Yo creo que el abanico, pues, si está que tiene calor y hay un muchacho enfrente que te agrada y eso, pues, el abanico es más suave, ¿no? Sí. Tiene otra cosa. Con este vídeo que estoy haciendo, estoy queriendo como recopilar todos los momentos icónicos de Lola Flores. Si estás negra porque la persona que tú estás esperando no ha llegado, está... Dale que te pego, mira los rizos como me huelan. ¿Comprende? ¿No? Espero que os guste y sobre todo que me digáis algo en comentarios, ¿no? Que al final es un trabajo que me gustaría que llegara a todo el mundo. Y si tienes pena, también está con el abanico, con los ojos mirando para arriba, diciendo hay que ver lo que me ha pasado. La mala suerte que tengo. Y si es ya de aburrimiento y eso ya, hace así y hace con el abanico así ya. Ay, Y pobrecito. cuando te das cuenta las varillas ya están todas partidas. Ay, hija mía, por Dios. Señoras y señores, que todas las luces del Night Center de Miami se pongan al rojo vivo, porque lleva un torbellino de colores. Rafael hace la presentación de Lola Flores en Miami con un gran homenaje
a esta flor y faraona, torbellino de colores, como un día dijera de ella Pemán, que decía así: Torbellino de colores, que no hay en el mundo una flor, que el viento mueva mejor, que se mueve la Lola Flores. Pues me gustaría retirarme pues en estos momentos, tal como estoy en estos momentos actual, con el público de mi parte, con el respeto de la gente. Las palabras de José María Pemán han servido para que aparezca en escena Lola Flores. Con la emoción en el rostro, la gran faraona saluda al público puesto en pie y suena la música de la zarzamora. ¿Cómo estaba todo el estadio en Miami? Que en América se le quería mucho, y eso que antes no había internet, no la podían ver más que por televisión, era mucho más reducido, y sin embargo, fíjate hasta a cuánto público llegó en América, ¿no? O sea, era increíble realmente la emoción que ella desbordaba en ese concierto. Yo pensaba que algún día, antes de cerrar los ojos, tendría este homenaje que llevo en mi corazón como la medalla al mérito del trabajo. Ella en su homenaje se veía lo que sueña un artista, imagino, es verse en un escenario con todos los artistas queridos de la profesión que la admiran, celebrando lo que ha sido su carrera y lo que ha sido su figura. Homenajes de España para mí, no que me dieran nada ni nada, no, sino que yo pudiera tener a todos esos admiradores en un lugar muy grande en homenaje a Lola Flores por mi despedida, para yo redondear todos mis premios, todas mis andanzas, todas mis penas, todas mis alegrías. Va a ser un homenaje muy bonito. Ya puedo morir tranquila. Recibió unos cuantos. A pesar de que ella decía que le hubiera gustado tener un homenaje todavía más grande en España, se le hicieron varios y buenos. En Miami, un estadio con grandes artistas como Rocío Jurado, de hecho, la tengo aquí. Con Julio Iglesias, ¿no? Y Lola Flores. O sea, estos artistas estuvieron en ese homenaje, ¿no? ¡Qué emoción recibe en actitud reverencial Lola Flores ante nuestro artista más universal, Julio Iglesias! Tomás Muñoz nos dijo a unos compañeros, admiradores además de tu arte, que si queríamos hacer un álbum contigo, todos nos pusimos de acuerdo para cantarte, para admirarte, para adorarte. Y este es el tributo más bello jamás que puede recibir un artista, el cariño tan grande de su público después de muchos años, de muchas generaciones, y las gentes como tú que nunca se mueren, las que viven toda la vida, las que saben que nunca se van. Ese es el cariño de todos los artistas, y felicidades. Bella. En otros homenajes estuvo hasta Pedro Almodóvar. Lola, yo no sé si te sientes frustrada en el cine. A lo mejor podías haber hecho muchas más cosas, pero viendo esta pequeña antología, a mí me parece que ya las que has hecho son absolutamente maravillosas. Yo con Lola no me siento director de cine. No pienso en mí como una persona que podría haberla dirigido, porque entonces me pegaría 2 bofetadas, porque digo, entonces ¿por qué no la he dirigido? Bueno, ¿cómo hubiera sido una película con Pedro Almodóvar y Lola Flores? Yo creo que eso es que hubiera sido icónico total, ¿no? Como somos jóvenes, ella y yo, pues yo creo que vamos a tener tiempo. Lola es, para mí, y me parece que en eso estriba su grandeza, una artista absolutamente heterodoxa. Canta, baila, lo hace todo, pero lo hace de otra manera. Lola ha interpretado muchísimos personajes y los ha interpretado todos muy bien. ¿Qué papel de toda la filmografía de Almodóvar creéis que hubiera hecho Lola Flores bien, de todos los personajes que tiene? Ponedmelo en comentarios, tengo curiosidad. Yo creo que el que mejor ha hecho ha sido el de Lola Flores. Es muy difícil empezar un homenaje como ella lo ha hecho. Muy, muy difícil. Y que se te ponga la carne de gallina. Eso es simplemente porque es una mujer que cuando habla, habla de verdad. Son tópicos, pero es absolutamente cierto. Con 2 o 3 personas como Lola, yo creo que el mundo entero iría muchísimo mejor. Lola, yo te quiero mucho, mucho. Esta señora, gran artista, gran amiga, A la que yo respetaba y quería muchísimo, tanto como persona, igual como artista. en los años 50, 60, cuando llegábamos los artistas a España, era esta señora la que nos abría los brazos. Sí, señor. Y ella realmente fue quien nos dio la mano. Es así. Muchas gracias, Faraona. Gracias, Lola. Hay uno, sobre todo,
el de Antena 3. Y para nosotras, Lola, de todo corazón, es un gran honor estar en tu homenaje, que eres un gran ejemplo a seguir. Muchas gracias y también te queremos decir que estamos orgullosas de estar aquí contigo, que te queremos y que te lo mereces todo. Un beso muy fuerte para ti. Gracias. Que ese lo vi, me acuerdo perfectamente que lo vi en televisión. Y hay un momento icónico de Rocío Jurado y Lola Flores. Que es que lo vais a ver vosotros mismos y os vais a quedar... Hola, yo no sé si esto servirá de algo. Aquí ella entró triunfante. La emoción desbordada cuando le hacen un homenaje en Madrid. Y aunque estuvieran lejos aún los días del Olympia de París con Maurice Chevalier, del Capri con Edith Piaf, aquellos en que conociera a Ginger Rogers, a Melvyn Douglas, a Agustín Lara o a Sean Connery, se cuenta que Lola aprendió a caminar bailando. A lo mejor nos saca de dudas la propia madre de Lola, doña Rosario Pinto. Buenas noches. Pues ella desde pequeñita, desde que tenía 4 años, bailaba en las mesas de su padre encima de la mesa. Yo le cantaba y ella bailaba. Te quiero, soy tu amigo, lo sabes, que te sigo, te aplaudo, te admiro, como artista y como persona. Aunque nos conocimos en México en el año 52, a mí me pareciste un ciclón maravilloso y eres fuera de serie. En Barcelona yo estaba haciendo el último cuplé, que nadie creía entonces en el último cuplé ni en mí. Tú fuiste la primera en que me viste actuar y fuiste la descubridora mía, la que fuiste diciendo a todo el mundo que iba a ser un boom, que era una mujer fuera de serie, que ta. Yo te debo muchísimo como mujer, que eres una madre maravillosa, una artista fuera de serie, luchadora y que vas a luchar más todavía, que nos vas a dar mucha guerra, pero muchos años más, si Dios quiere, que además sí, porque Dios me está oyendo, y sí, vas a dar mucha guerra. Pasarán cientos de años para que salga una tía como tú, eso te lo aseguro yo. Yo, que la quiero mucho, que la admiro mucho, que cuando yo empecé a luchar por ahí, ella era siempre joven y guapa. Tropezamos muchas veces en Barcelona, además de admirarla, la quiero mucho. Es una artista irrepetible, una artista que ha creado una manera arrolladora. Yo no voy a descubrir, con mis pobres palabras, la personalidad artística ni humana de Lola Flores. Como artista es imposible. Yo no puedo decir hasta dónde yo siento, te quiero, te adoro, porque lo tuyo es una cosa, un fuera de serie. A mí cuando me preguntan, ¿ha visto hasta el artista? ¿Ha visto a fulana? ¿Ha visto a Lola? Y yo digo, eso es aparte. Eso lo digo siempre, no solamente yo. Yo creo que toda España y todo el mundo que te ha visto. Si tuviéramos que elegir alguno de los títulos más famosos del cancionero de Lola, si hablamos ahora de canciones de La Zarzamora, de Pena, Penita, Pena, A tu vera, Limosna de amores, A Torbellino de colores, y bueno, la lista seguramente sería interminable. Cuando se levanta Lola Flores se despierta España. La gente empezamos a sentir y a sufrir, porque nos hace sentir, reír y sufrir. El milagro de Lola Flores, esta noche, como tantas y tantas noches, unir los corazones, los cuerpos, las almas. España, en una palabra. Lola creo que francamente es el monstruo más grande que ha nacido en la escena folclórica española. Es una persona francamente irrepetible. De verdad que sí. Lo único que puedo decir es que estoy muy contento de haberme casado con ella, pero no me casé por el arte, me casé porque me gustó como mujer. Y después estoy muy contento porque me ha dado 3 hijos fenomenales. Y como artista, ¿qué puedo decir yo? Si hay mucha gente que sabe mejor que yo cómo es artista. Así que lo que digo es, la quiero como mujer y como madre de mis hijos. Y ahí ella pues habla de la ilusión que quiere ver nacer a sus nietos. A estas alturas me llena tanto de emoción. Solamente le pido a Dios que me dé la ilusión de ser abuela, que es lo que más deseo en el mundo. De hacerme vieja porque no me importan las arrugas ni envejecer. Porque mi película está aquí y la tendré cada vez que a mí me dé la gana
las recordaré desde pequeña hasta esas horas últimas de mi vida, por un poco de egoísmo, porque quiero conocer un hijo de mi hijo Antonio, porque quiero conocer algún hijo de mi hija Rosario, porque quiero ver a mi hermana retirada por ese Quique y ese Isidro, fenómenos futbolistas que han salido. Y estás para siempre, ¿no? Cuando alguien es tan inmenso, quiere estar siempre. Porque quiero tener mis amigos en mi casa, envejecidos como yo, y hablar de las horas maravillosas que hemos pasado juntos en esta España y en esta Sudamérica maravillosa que me ha comprendido. México, Colombia, Cuba, Argentina y tantos países donde he visitado y donde tengo grandes amigos. No me importa envejecer. No me he hecho ninguna cirugía ni pienso hacérmela. Porque he dicho anoche en Cleofar, y lo vuelvo a decir, que tengo la mejor doctora, que es la madre que me ha parido, que me ha dado una fuerza superior. También se ve la humanidad que ella tiene, ¿no? Que incluso habla con Íñigo, que está también de presentador, cuando ella perdió el pendiente. Y es curioso porque hace un alegato para él, cuando es un homenaje para ella, para que no lo echen y siga manteniéndose en televisión española. Está muy bueno. Castaño dice, bueno, vale, venga, que es todo homenaje. Está buenísimo. Y a ti, Íñigo, que Dios quiera que lo que este hombre es de inteligencia, de sabiduría y de todo, no se lo corten por la mitad como pasa muchas veces en televisión española, sino que sepan el valor positivo que tiene y te tengan en auge, porque tú no haces mucha falta. Íñigo, yo te agradezco con todo mi corazón este homenaje que tú me acabas de hacer. No tengo la medalla del trabajo, pero espero que algún día me la den. Este no es el homenaje que te hago yo, te hacemos el equipo de Estudio Abierto, sino es el homenaje, aunque tú no quieras creerlo, de Televisión Española. Yo lo sé, pero yo lo sé que como cambian tantas veces, no te vayan a dejar en el olvido, porque tú vales mucho. Han sido tantas las emociones que no sé hasta qué punto. Solamente puedo decir a todos los que estáis presentes y a los que me estáis viendo por la pantalla que os adoro. Ustedes me adoráis a mí, pero yo os adoro. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Y viva España! España te debía un homenaje, pero te lo está haciendo día a día, porque no se olvida de ti. Y pienso que ese es el mejor homenaje que te pueden dar. No olvidarse de ti. Dice la propia Lola que cuando se sube a un escenario a cantar, dice ella, y me veo allí sola y con tanta gente, no me puedo aguantar. Me voy a otro planeta, lloro y me veo y no me veo desde arriba, envuelta en el arte. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Qué será este puñetero arte? Remolino de colores, ay, de la tierra de Jerez, es un romance de amores, un lucero de amanecer, que se llama Lola Flores.